Gracias. Eh, Gracias por participar y muchas gracias a la Corporación Regional de Desarrollo Productivo por invitarme. La presentación de don Pablo me ha parecido fascinante y realmente explica por qué estoy aquí y por qué estuve aquí hace 10 años. La razón por la que la corporación me ha llamado es porque trabajamos juntos en el año 2013-2014 estudiando la desalación para la región y estudiando la reutilización o el reuso de aguas servidas, aguas residuales, sin que fueran excluyentes. Y he entendido perfectamente al ver la presentación que estábamos pasando de un pic a un valle en esa época. Exactamente, había una crisis hídrica importante y ahora estamos exactamente en una situación similar. Así que posiblemente dentro de 10 años, Felipe con 10 años más me llamará. Pero para entonces ustedes tendrán una desaladora y posiblemente tendrán reutilización o reuso de aguas residuales. Así que será una situación completamente diferente. Vamos a hablar un poco de tecnología. A ver si se ha saltado rápido esto. Me han pedido hablar de soluciones tecnológicas en eficiencia y optimización de la gestión del agua. El jueves tendremos una presentación un poco más específica sobre desalación y mañana participaré en la moderación de un panel en el que se hablará dentro de diferentes compañías cómo afrontan ellos esos desafíos. Hablaremos un poco de diferentes situaciones, pero arrancamos siempre con el típico mapa que ponemos en todas las presentaciones de crisis hídrica, que ha desaparecido. Es el típico mapa en el que vemos la presión de estrés hídrico, que es básicamente la función entre la demanda y la disponibilidad, que se ve agravado por el cambio climático. Don Pablo explicaba que la precipitación es muy similar, pero el patrón de precipitación es realmente diferente. Lo que estamos viendo es que el agua que llega despacio a nosotros, las escorrentías o la lluvia que viene despacio, es muy fácil de gestionar, es fácil de tratar, es fácil de almacenar, mientras que las lluvias torrenciales provocan todo lo contrario. Bloquean plantas de tratamiento de agua, generan turbidez, generan problemas en general, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo a veces con el tema del cambio climático. Hay países que son o se está promoviendo sequías más extremas y a veces inundaciones más extremas, con lo cual eso nos está complicando un poco la situación. Por lo que hemos visto con don Pablo, yo creo que toda la parte de aguas superficiales, subterráneas, está realmente muy bien monitorizada. Cuando hablamos de tecnologías en esta misma presentación, hablaremos de datos, ¿no? De gestión de datos, de gestión de esos datos con inteligencia artificial, con todo el Internet of Things, toda la conexión de información. Y veo que eso está realmente muy bien manejado, gestionado y entendido, que creo que es fundamental. Ustedes tienen la gran ventaja de que la nieve del invierno saben exactamente la que tienen, cómo fluye, cómo afecta a los ríos, cómo rellena acuíferos y cómo se puede gestionar. En mi presentación hablaremos un poco más de tecnologías no convencionales, sobre todo de desalación y reuso de aguas residuales. Impacto del agua en el Producto Interior Bruto y en el desarrollo de los países. Es preocupante a nivel mundial en general, ¿no? Estamos hablando de que 2.200 millones de personas, más de una cuarta parte de la población mundial, carecían de acceso a servicios de agua potable en 2022 y en 6, 7, 10 años la situación es que más de 1.000 millones de personas seguirán careciendo de esa agua potable. Luego veremos la relación entre desarrollo, población y problemas de crisis hídrica. En contexto mundial, pasaremos rápidamente luego a cuestiones más concretas. 2.000 millones de personas con un estrés hídrico extremadamente alto y para 2050 1.000 millones más con estrés hídrico. Vemos que hay muchas, si se fijan en el mapa, había zonas marcadas donde el cambio climático afecta más. Ustedes estaban en una de ellas. De Centro Europa, todo el norte de África y todo el sur de Europa está afectada. Zonas costeras de Estados Unidos, zonas costeras de Sudáfrica y Australia. Entonces, eso va a ir a peor. Como hemos visto, el aumento de temperatura. Entonces. Y luego el tema del Producto Interior Bruto. El 10% hoy día procede de regiones de alto riesgo hídrico y se va a incrementar. Se va a incrementar al 46%. Entonces ahí es donde tenemos un poco que
que ver cómo lo manejamos. Y esta slide que yo creo que la van a volver a ver porque el Banco Mundial viene a hacer una presentación y va a usar esta misma slide porque nosotros trabajamos con ellos en esto, es la relación entre población y estrés hídrico. Obviamente el agua que tenemos hoy es la misma que tenían los dinosaurios cuando estaban paseando por este planeta. El agua no la generamos, no la creamos, la limpiamos, ¿no? La limpiamos o la procesamos. Entonces, vamos a tener 9.000 millones de personas en este planeta a las que hay que alimentar, y además con un crecimiento industrial y un crecimiento, yo creo que incluso de capacidades y de necesidades que nos piden más agua, ¿no? Para todo lo que hacemos. Sobre todo alimentación, sobre todo agricultura. Entonces, ese es el gran tema, ¿no? La demanda mundial de agua se ha multiplicado por 6 en 100 años hasta el 2015 y creemos que se va a aumentar todavía más. ¿Qué hacemos? Por suerte tenemos tecnología para generar agua nueva sin generar tensiones demasiado difíciles de gestionar. Si vamos hace 30, 40 años, ya estábamos viendo que había guerras por el agua. Lo que estamos viendo hoy es que hay desaladoras que evitan esas guerras, ¿no? Entonces, yo creo que lo que vamos a hablar es un poco de recursos no convencionales. Las fuentes de agua relacionadas con la escasez, como hemos visto con Don Pablo, superficiales, con embalses presarríos, agua subterránea, escorrentía de agua, justo lo que hemos estado hablando en la anterior presentación. Hoy nos vamos a centrar un poquito más ahora en esta nueva presentación en recursos no convencionales, desalación y reuso. Y en reuso mencionaremos también lo que pongo aquí, que hay cuestiones culturales y psicológicas, ¿no? El agua servida, el agua residual tratada, es muy fácil de utilizar en agricultura, que es el gran consumidor de agua, tiene nutrientes, tenemos toda la tecnología para eliminar cualquier tipo de bacteria, virus y dejar los nutrientes en ese agua, entonces es un agua muy útil para la agricultura, que en su región es algo muy relevante, mientras que para el consumo humano todavía tenemos barreras psicológicas, más que técnicas y tecnológicas. Yo creo que llegaremos. Cuando a mí me preguntan, ¿beberemos el agua residual en futuro? Yo creo que es inevitable, simplemente ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo nos llevará? Ya hay lugares donde el agua servida, tratada, y hablaremos de cómo se trata y cómo a veces ponemos múltiples barreras, no solamente una barrera al virus y bacterias, sino triples barreras con tecnología para que psicológicamente nos vayamos acostumbrando a eso. Llegará. No sé si lo veremos nosotros, no sé si lo verán nuestros nietos, pero el agua residual no se puede tirar al mar o dejar correr en un río sin tratar o tratándola poco. Lo debemos tratar y yo creo que reincorporar, ¿no? Lo que es economía circular. Ese mensaje lo repetiremos. Y luego hay otras cosas que podemos hacer. Ahorro de agua, yo creo que ustedes lo conocen. Cuanto más se valora el agua es cuanto menos hay. Pasa en países árabes, y hay lugares donde el agua se despilfarra de alguna manera porque no la valoran. Aquí se valora y aquí se ahorra. Y luego reducción de fugas. Yo creo que en todas las grandes ciudades, en todos los grandes conducciones de agua y fugas que podemos, y hay tecnología también para ir resolviendo ese tema. Bueno, este mensaje, que no sé si se ve muy bien, es sobre la industria. Hay una industria muy grande de desalación y eso trae beneficios. Se conoce mejor la tecnología, hay economías de escala, es más barato. Yo creo que hay pocas industrias donde el precio, y hablábamos antes de que posiblemente una de las grandes barreras es el precio del agua, ¿no? Introducir agua salada en un sistema posiblemente incluya un aumento de tarifa que no nos gusta recibir y que hay que gestionar. Pero el precio del agua desalada hace 30, 40 años era prohibitivo, era un lujo de países que no tenían otra opción, países árabes, y tenían plata, tenían recursos, y hoy en día es 120 y tantos países del mundo utilizan la desalación, está totalmente aceptada, conocida, hay menos problemas de tecnológicos, hay básicamente ninguno. Antes no sabíamos muy bien si el pretratamiento era el idóneo. Hoy conocemos todo eso y el precio ha bajado drásticamente. El jueves hablaremos específicamente de precios de desalación y detalles de desalación. Pero en general la industria ha crecido, la tecnología ha mejorado, el volumen ha aumentado y eso ha traído economías de escala, con lo cual estamos listos para solucionar cuestiones de ese tipo y menos mal que tenemos esa opción de recurrir al océano, que es una fuente. Yo recuerdo cuando hablamos hace 10 años, la intendente en su momento decía, llevemos el agua desalada al embalse. Y nosotros le decíamos, piense en esta desaladora como un nuevo embalse, ¿no? Tenemos un embalse
hacia el oeste, inagotable, sustentable, donde simplemente tenemos que apretar un botón verde para producir 1.200 litros segundo, gastando un poco de energía y gastando unos ciertos recursos, ¿no? Pero no piensa que el embalse es la solución, sino que tiene un nuevo embalse, ¿no? Entonces ese es un poco el planteamiento de fuentes nuevas, ¿no? El agua residual que se introduce en una ciudad, perdón, el agua potable que se introduce en una ciudad, un 90% sale como agua residual servida. Ese agua si la reutilizamos, si la reusamos en el sistema, es una fuente de economía circular que no tiene sentido tirarla al mar en una región como esta y en la mayoría de las partes del mundo, ¿no? Hay tecnología para tratarla de reutilizar. Impulsores de la demanda, en general, yo creo que esta presentación estará disponible para ustedes para no tener que ir por todos los detalles, pero sobre todo son cuestiones, bueno, el calentamiento global, el desarrollo urbano, el crecimiento de la población que ya hemos mencionado, desarrollo económico en islas o en zonas costeras, crecimiento industrial y luego la sobreextracción o la intrusión de agua marina. No sé si no lo han mencionado en la presentación anterior, pero la sobreexplotación de acuíferos puede ser catastrófica porque puede haber intrusión marina, ¿no? Y ese acuífero puede destruirse de manera casi inmediata, ¿no? Si hacemos las cosas incorrectamente. Yo entiendo que aquí se monitoriza muy bien y se hace correctamente. Pero bueno, como ven, hay diferentes soluciones y en todas aparece la desalación y en casi todas aparece el reuso de aguas residuales. Tecnologías, no sé si se va a ver muy bien, pero se lo explico un poco en general lo que estamos viendo en la industria. Y cada uno de los tamaños del cuadrado es el tamaño de la industria en CAPEX, en inversión en general. Con lo cual, esta de la izquierda arriba, azul, sobre todo azul, como ven, azul es ósmosis inversa, es la desalación de agua de mar. Casi todo es ósmosis inversa. La desalación térmica que se usaba y que todavía hay alguna planta en Chile, no sé si todavía funcionando, de compresión de vapor y todo eso, toda la desalación térmica la estamos sacando de la industria porque no tiene sentido ni económico ni medioambiental, ¿no? Regresábamos agua de mar o salmuera con mayor temperatura. Había una cuestión de metales pesados en esos sistemas, el tema, y luego, por supuesto, la inversión, el CAPEX no se justificaba. Y de alguna manera nos engañábamos en aquella época diciendo, en la industria me refiero, diciendo que no consumían electricidad, porque no consumía electricidad, no consumía energía eléctrica, pero consumía energía térmica, con lo cual dejábamos fuera de la ecuación una parte energética importante hace muchos años, ¿no? Cuando la industria, cuando yo arranqué, ya llevo 30 años en desalación, en aquel momento la desalación térmica, sobre todo en países árabes, era el 70% de la desalación y por membranas 30%, hoy en día es 98 y 2. O sea, no hay duda de que su planta desaladora en la región de Coquimbo tiene que ser con membranas de ósmosis inversa porque es lo que está haciendo el mundo entero. La desalación térmica sale y hay ciertas tecnologías abajo, si ven tecnologías emergentes. Mencionaré un par de ellas aquí que probablemente tengan sentido en esta presentación. Curiosas, tecnologías curiosas. Algunas son más o menos convencionales y sobre todo un par de ellas puede que tengan cierto sentido. En el cuadrado, digamos, gris de abajo es el reuso de las aguas municipales, que también ven que tiene un tamaño sustancial. Yo creo que esos dos tamaños es importante verlos porque generan economías de escala y generan mejores precios, generan menos problemas. Cuando tenemos una planta de este tipo, buscamos tres cosas y las tres cosas interconectadas. Precio. No queremos cualquier precio, ¿no? No podemos aceptar cualquier precio. Y este volumen nos ayuda con el precio. Punto número 2. Yo diría que confiabilidad en esa planta, que esa planta no nos falle, ¿no? Sobre todo si un cliente industrial, un cliente minero, depende de su producción minera del agua, confiabilidad absoluta. Pero el problema político para que el agua no llegue a los municipios, y ocurrió en Antofagasta unos días que tuvieron una crisis hace años, la confiabilidad de la planta es importante porque la gente tiende a confiar en que ese agua va a fluir y no tener agua durante unos días es una crisis importante, tanto industrial como municipal. Y punto número 3, yo creo que ahora mismo nadie piensa en ninguna solución tecnológica sin sustentabilidad.
Entonces, buscamos respeto por el planeta, respeto por lo que estamos haciendo. Entonces, la desalación y el reuso tienen esos dos componentes perfectamente introducidos. Las preocupaciones que tenemos en desalación es consumo energético alto, que ya hablaremos el jueves de cómo hemos reducido eso a un mínimo termodinámico, básicamente yo diría que un tercio de lo que se consumía cuando arrancó la desalación. Y la segunda parte es el respeto al ambiente, al medio ambiente marino, la captación y la descarga, ¿no? Y cómo se hace eso de manera muy sencilla. Y hay países que han respetado mucho el medio ambiente y que nos han ido enseñando cómo monitorizar eso y cómo asegurarnos de que ni la captación ni la descarga de salmuera tiene un impacto importante. Ustedes tienen otra ventaja adicional, antes hablaba de la nieve, las correntías, y es el movimiento que tiene el Océano Pacífico, ¿no? La dilución y la difusión de la salmuera, que tiene mayor densidad, mayor salinidad, la favorece el movimiento natural de las mareas, las olas, las corrientes. Pero tenemos maneras artificiales de diluir esa salmuera y, por supuesto, ocurre por ósmosis natural también. Con lo cual ese tema está resuelto. Muchas veces es una preocupación por miedo a lo desconocido, ¿no? Vamos a quitar el emisario de la planta de aguas servidas de La Serena porque vamos a reutilizar ese agua y la gente dice, bueno, ¿y qué va a pasar? Pues es algo nuevo que no conozco. Vamos a introducir un emisario de salmuera, vamos a diluir y... Bueno, ¿y qué va a pasar con mi negocio pesquero, con lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, todo eso hay que explicarlo, hay que entenderlo, pero está resuelto por el mundo entero, ¿no? Y países con muchísimo respeto, entre los que incluyo a Chile, por el medio ambiente. Yo creo que sus estudios de impacto ambiental a veces son demasiado largos en el tiempo y demasiado costosos comparado con otros países, pero también sabemos a la vez, la parte positiva es que sabemos que cuando se hacen proyectos se hace bien desde el punto de vista medioambiental. Hay elementos que posiblemente yo simplificaría. Y se lo digo en público a cualquiera que quiera escucharlo, ¿no? Porque es complicado, es caro, es muy complejo, lleva años y muchas veces el tiempo es esencial, ¿no? Y si demoramos 3 o 4 años de tener un permiso, pues el tiempo se ha pasado, ¿no? De cualquier manera, les repito que ustedes, para cuando me llame Felipe dentro de 10 años, con 10 años más, tendrán posiblemente una desaladora y tendrán solucionado su problema de llegar a un valle de crisis hídrica. Y bueno, lo demás es un poco temas de valoración de la salmuera. Se está empezando a hablar de que la salmuera, en lugar de llevarla de vuelta al mar, se busque una forma de valorizarla, de encontrar elementos que tengan suficiente valor como para aplicar tecnología y vender esos elementos. Yo no soy 100% partidario todavía, porque el brine mining, que le llaman, o la minería de la salmuera, implica un poco ocean mining, ¿no? Minería del océano, cosa que todavía, desde el punto de vista de sostenibilidad y de medioambiental, todavía no lo termino yo mismo, de que estoy dentro de la industria, llevo 30 años en esta industria, no soy no es un apoyo público que yo doy a eso hasta que no entienda muy bien cuál es el impacto de eso. Pero se está trabajando en eso y yo creo que es una buena vía de dejar a otros que trabajen en eso y cuando ya esté bien resuelto tratar de aplicarlo en Chile. Y luego, bueno, la parte industrial que en su caso, poco menos que en Copiapó, en Antofagasta, eso también tiene la parte industrial de minería y de, bueno, agricultura también es una industria en cierto modo. Y bueno, pues hay que conectar las soluciones tecnológicas de nuevas fuentes de agua de la población y la industria. En temas de innovación y rápidamente, yo creo que una de las cuestiones que se ve es que la industria es muy innovadora. Llevamos, yo diría que 30, 40 años desarrollando las membranas de osmosis inversa y los diseños para optimizarlos. El punto número 1 que hemos ido abordando es la eficiencia energética. Sabrán que en desalación posiblemente el coste unitario mayor que impacta el precio del agua es la energía. Con lo cual todos los diseños, los impactos que se han ido viendo han sido dirigidos a reducir la energía, recuperadas de energía, membranas que tenían mejor eficiencia, diseños, incluso bombas con mayor rendimiento, ¿no? Bombas de alta presión con mayor rendimiento. Todo eso ha ido dirigido, pero bueno, hay unos temas nuevos que menciono aquí y uno de ellos sí coincide perfectamente en la presentación de don Pablo, que es la digitalización. El uso de datos, ¿no? Data Driven Management, gestión
por los datos, ¿no? Saber exactamente qué está ocurriendo y dónde dirigir los esfuerzos y aplicar la inteligencia artificial, el Internet of Things y todo el mundo ese del Big Data. Sabemos que posiblemente aplicando datos y información y digamos que el ojo humano y el cerebro humano tiene ciertas limitaciones, aunque nos pongamos todos juntos a pensar y a ver, las máquinas lo hacen más rápido y mejor y 24 horas. Nosotros nos tomamos vacaciones, las máquinas siguen estudiando las plantas. Nosotros nos jubilamos y la máquina sigue manteniendo esa información cuando le tratamos de pasar la información de uno a otro, ¿no? Entonces, hay que aplicar esas máquinas, ¿no? Y pensamos que hay un 10 o un 15% de mejora en precio y en eficiencia y posiblemente incluso en sustentabilidad en los 3 puntos importantes de estos proyectos aplicando la tecnología de datos y de informática. Se están usando drones, tanto submarinos como aéreos, para supervisar plantas, tuberías, conducciones, captaciones. Se están haciendo gemelos digitales, donde en un gemelo que actúa exactamente igual que la planta física, podemos manipular sin hacer daño a nada de lo que está ocurriendo. Podemos ver qué pasa si el químico que estoy utilizando, el reactivo químico, lo adapto. Y la planta reacciona igual, porque es un gemelo exactamente basado en los datos que está recibiendo, ¿no? ¿Qué ocurre si bajo o subo la conversión de la planta, consigo más agua potable de la que traigo de agua de mar? Todo eso se hace en gemelos digitales y eso está dando una amplitud importante a la tecnología de la salvación y el reuso. Hablamos mucho de reutilización y reciclaje de componentes. Hablaba de la valorización de la salmuera, pero buscamos siempre economía circular en general, ¿no? Como en todo. Se habla de nuevas tecnologías y de híbridos entre unas y otras. A veces unas membranas son las óptimas, pero ponemos, digamos, en diferentes elementos del tubo de presión membranas diferentes. Buscamos combinación de ciertas tecnologías. Y luego hablamos de la producción de energía por el gradiente salino. O sea, se habló mucho tiempo de la ósmosis directa. O sea, cuando hay dos fluidos de diferente salinidad y una membrana semipermeable en medio, ese es el concepto de ósmosis natural. El agua de mayor salinidad succiona con presión natural, presión osmótica, el agua hasta que se nivelan las salinidades en esos dos fluidos. Lo que hacemos en la ósmosis inversa es aplicar presión, aplicar fuerza, aplicar bombas para revertir ese efecto y conseguir agua potable a partir de agua salada. Quitándolo del concepto de tratamiento de aguas, esa presión natural de ósmosis podría mover a una turbina y generar energía. Y eso es lo que se está estudiando y trabajando. Para poner, imagínense, la salmuera de la desaladora al lado del agua servida, tratada de la planta de aguas residuales, que muchas veces está en el mismo sitio, la planta de aguas residuales y la planta o aguas servidas y la planta desaladora. La salmuera y el agua potable que se vierte a veces al río o al mar tienen un potencial energético importante de generar energía simplemente por la diferencia de salinidad. Eso se está estudiando y posiblemente en algún momento llegue y sería una energía renovable, sustentable, continua. No tenemos las variaciones del viento, las variaciones del sol, ese tipo de cosas. Se está estudiando y puede ser una especie de subproducto de la desalación, porque es una desaladora al revés, digamos, una desaladora en inverso. Bueno, impactos ambientales, por supuesto, y la eficiencia energética y la utilización de energías renovables. Ustedes son pioneros en la energía renovable porque además tienen el potencial de generar energía fotovoltaica mucho mayor que en muchos otros lugares. ¿Qué más podemos hacer? En cuestiones convencionales, yo diría utilizar al máximo la energía renovable. Desalación, como decía, una de las críticas es consumo energético alto, huella de carbono. Reducimos esa huella de carbono en cuanto introducimos la energía renovable. Y por otro lado, también lo he mencionado, maximizar el reuso de aguas servidas. Las aguas servidas tienen todo lo que el humano consume. Entonces, muchas veces medimos qué hay de fósforo. Bueno, tiene fósforo. ¿Qué tiene
de coliformes lo medimos. Pero es que todo lo que el humano ingiere está en esa agua residual. Recordará que el COVID-19, el COVID-19, se medía en las plantas de agua residual. En este barrio hay más COVID porque lo estamos midiendo en el agua residual. Anticonceptivos, todo lo que el humano ingiere termina en el agua residual. Es la forma cuando van al médico y toman medicina, el médico le dice, beba mucha agua que elimina las... porque termina en la planta de aguas residuales y termina en el mar muchas veces, ¿no? Entonces, tiene mucho más sentido reciclar ese agua, eliminar todos esos problemas con la tecnología que tenemos, y hablaba antes de triple barrera, he saltado muy rápido de eso, ¿no? Pero podemos eliminar virus y bacterias con ultravioletas, con ultrafiltración, con ósmosis inversa. Bueno, lo que hacemos es poner los tres, ultrafiltración, ultravioleta y ósmosis inversa. Y ahí ya nadie tiene el problema psicológico de decir, me van a quedar bacterias, me van a quedar virus, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer en la industria para evitar ese problema. Tiene mucho más sentido eliminar esos elementos y volver a reciclar ese agua, reutilizarla, que soltarla al mar, ya nadie la ve, esperemos que no sea un problema, porque al final terminará siendo un problema. Y cosas ya mucho menos convencionales y mucho más creativas. Yo tendría en cuenta de todo lo que se habla mucho de grafeno, de nuevos materiales, de cómo vamos a reducir la presión osmótica, de cómo vamos a reducir la energía. Se habla mucho. Yo tendría en cuenta, sobre todo en Chile, dos cuestiones. Una, las plantas desaladoras que se mueven con la energía de las olas, Wave Power Desalination. Yo creo que ya lo están mirando. Entiendo que hay una compañía canadiense, se llama Oneca, que yo no tengo nada que ver con ella, que ya está estudiando. Hay otra europea que se llama Ocean Oasis, que están desarrollando, y entre ellos compiten y está muy bien la competencia porque van a generar mejores plantas y más baratas. Yo lo miraría, porque aquí lo que necesitan ellos es presión, o sea, wave power, ¿no? Energía de olas. Y no todo el mundo la tiene. En el Mediterráneo no la podemos usar. En otros lugares no la pueden usar. Pero ustedes sí. Ustedes tienen esa energía. Son plantas relativamente pequeñas que no consumen energía. Simplemente producen agua cuando hay gran energía de las olas. Yo lo miraría. Yo lo tendría en cuenta. Y se pueden poner muchas. Lo de la derecha es más complejo. Es desalación submarina. La desalación submarina lo que hace es instalar una planta desaladora aproximadamente a 400 metros de profundidad, que en el caso de Chile no está demasiado lejos de la costa. Ustedes tienen una batimetría bastante vertical. Si se fueran a 70, 80 kilómetros, probablemente perdería todo el efecto de costo, ¿no? Pues sería muy... Pero ustedes tienen aguas profundas a 7, 10, 12 kilómetros. Eso no es un problema traer una tubería. ¿Qué consiguen? Dos cosas muy importantes. El agua es de muchísima mejor calidad. Y es de mucha mejor calidad porque tiene menos biología, menos vida. El fondo del mar, el 98%, según los biólogos marinos, de vida marina está en las aguas costeras, en las aguas superficiales, en las aguas de hasta 200 metros, que es donde normalmente entra la luz solar y se produce fotosíntesis, oxígeno, vida. En el fondo marino, aguas oscuras, es el desierto marino. Con lo cual, agua de mejor calidad para la ósmosis inversa, pero esa calidad está relacionada con la sustentabilidad. No hay tanto impacto ambiental, que es una preocupación que tenemos. Allí captan el agua y ahí descargan la salmuera, en el desierto marino, no en la jungla marina o en la selva marina que tenemos. Entonces, un tema, agua de muy buena calidad con un componente sustentable importante. Segundo, presión. Nosotros aplicamos presión. He mencionado antes que para invertir la ósmosis natural aplicamos presión. Ahí es donde gastamos energía. Cuando vas al fondo marino, 400 metros de profundidad, tienes presión hidrostática, el peso del agua, 40 bares de presión. Esa presión natural es la que aprovechan para desalar. Y ese agua desalada la traen a tierra en una tubería. Entonces, a tener en cuenta. Yo no diría que es el momento de que Coquimbo diga, bueno, todas mis apuestas van en una desaladora submarina. No es el momento, es pronto. Pero a tener en cuenta, porque es algo que podría ser a futuro. No Coquimbo igual porque va a tener su desaladora y probablemente cubra sus necesidades, pero sí Chile. Chile podría pensar en esto, igual 3 compañías mineras se pueden juntar y decir vamos a estudiarlo, vamos a aportarlo, podría ser. Y las desaladoras de Wave Power yo creo que ya están funcionando en algunos lugares en California, a tener en cuenta, simplemente esos temas tecnológicos. Un concepto muy rápido del concepto Water Positive, que nosotros estamos promoviendo. Ayer descubrí que hay otra gente hablando también de huella hídrica. El concepto de Water Positive es que no solamente seamos como empresa, como individuo, como corporación,
que conservemos el agua, sino que vayamos más allá, ¿no? Y activamente promovamos la gestión sostenible y la restauración de los recursos hídricos. Si es un paralelismo a los bonos de carbono y al carbón, la neutralidad de carbono y todo eso, ¿no? Todo eso, la energía, siempre hemos visto que la huella de carbono la queríamos medir, la queríamos respetar. Bueno, pues el agua se nos ha olvidado un poco, ¿no? Y es el momento ahora de pensar que el agua también hay que ser positivo en su uso, ¿no? Entonces, es el mismo concepto de neutralidad de carbono y tiene como objetivo compensar el impacto. Yo soy una minera que consumo o contamino agua en tanta cantidad, voy a buscar una manera de que ese agua la compense. Y probablemente no sea mi proyecto, sino el del agricultor de al lado, el de la población de al lado. Entonces, yo soy consumidor de agua en 100 litros segundo, voy a compensar con 100 litros segundo que devuelvo de la misma calidad y de la misma y en la misma cuenca hidrográfica, en la misma zona, al sistema. Y se beneficia, el que ha perdido se beneficia porque lo ha usado la minera. Y no quiero usar el ejemplo de la minera, pero cualquiera, ¿no? Coca-Cola en botella, Coca-Cola, y necesita tanta cantidad de agua, debería compensar ese agua. Y lo están haciendo. Hay compañías, como veis aquí, que se han comprometido que para cierta fecha van a ser water positive, con lo cual todo el agua que utilizan, que la van a medir científicamente y metodológicamente, la van a devolver. ¿Cómo la van a devolver? Posiblemente con tecnología, con inversiones, con ahorros, con generación de nueva agua, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay una demanda de créditos, no llamamos créditos, llamamos beneficios de agua y una oferta de beneficios de agua. La oferta muchas veces está en la agricultura, que es donde ustedes tienen una fuerza importante. ¿Qué podemos hacer para que el agricultor use menos agua? Pues hay ciertos elementos tecnológicos. ¿No los puede pagar el agricultor? Que los pague Coca-Cola y conectamos las necesidades. Ese es el concepto de Water Positive. Y lo estamos promoviendo activamente desde un think tank que no tiene ánimo de lucro, pero que tiene un objetivo muy interesante de gestión sustentable, ¿no? Y se podría monetarizar. Y el mensaje es, ¿cuándo es el mejor momento para ser water positive? Hace 20 años. ¿Cuál es el segundo mejor momento? Ahora mismo, ¿no? Esto no es algo que tengamos que esperar a que me llame Felipe dentro de 10 años. Hagámoslo ahora. Y bueno, conclusiones muy rápidas. La escasez de agua es una preocupación clave que afecta en gran parte de la población mundial y en las regiones del norte de Chile. La falta de agua limita el crecimiento demográfico, el desarrollo económico, actividades industriales y mineras que aumentan la demanda de agua y a menudo entran en conflicto con el suministro de agua potable y la creciente población y las necesidades agrícolas, claramente. Desde hace 10 años y hoy. Y probablemente dentro de 10 años, pues bueno, veremos si hay tecnología que nos ayuda. Los recursos hídricos superficiales y subterráneos que explicaba muy bien don Pablo son limitados y a menudo sobreexplotados, lo que da lugar a un enfoque no sostenible en la gestión del agua. Decía él, sabemos que se infiltra agua, pero es que extraemos 2 veces más o 3 veces más, ¿no? Entonces, eso es no sustentable y es necesario incluir nuevas fuentes de agua sostenibles o sustentables en el ciclo del agua, como son la desalación y la reutilización de aguas residuales. Y finalmente son soluciones, estas dos que he mencionado, probadas, fiables y razonablemente asequibles para la escasez de agua y a menudo son complementarias. Cuando tú introduces un nuevo elemento de agua, especialmente si es un agua un poco más cara como la desalación, hay que usarla y usarla y usarla otra vez, ¿no? Entonces son complementarios. Introducimos agua desalada, reusamos ese agua servida. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del público a través de redes sociales, si me permite. ¿Cuáles son los principales desafíos y barreras que existen para la adopción de tecnologías de desalación en gestión de agua y especialmente dar énfasis en contextos de recursos limitados o zonas rurales? Bien, pues muchas gracias por la pregunta. A ver, limitaciones y barreras, yo creo que es el precio. Yo creo que el precio es lo que quién paga por ese desarrollo. No se puede comparar el sacar agua de un pozo con desalar agua al mar, en cuanto a costo, en cuanto a recursos necesarios, ¿no? Entonces, por eso mencionaba el tema Water Positive. Igual no es algo que tiene que pagar la región, digamos, que no tiene recursos, sino que lo podemos encontrar igual en otra gente que quiere compensar y que sí tiene recursos. En cuanto a poblaciones remotas, rurales, hay desarrollos tecnológicos específicamente para ese tipo de
de necesidades. Tanto en agua residual como en agua desalada, ¿no? Plantas que tienen una especie de prediseño donde ya tienen su estructura o bien en contenedor o bien en skid, que son eficientes en energía, que a veces se apoyan no conectadas al grid, sino conectadas a energía fotovoltaica. Hay soluciones. El problema es la escala a veces, ¿no? El problema es que cuando las plantas son muy pequeñas no tenemos la economía de escala que podemos conseguir en las plantas grandes. Vuelvo al precio. Yo creo que la barrera es el precio. ¿Quién paga por esa solución? En cuestiones, digamos, de población, el Estado participa y yo sé que el gobierno de ustedes también está preocupado y participando en este tipo de soluciones. La parte industrial lo deberían pagar los industriales y yo creo que ahí sí que el precio no es tanto una barrera. Y luego la parte de Water Positive que hemos mencionado podría conectar unos con otros, ¿no? Que se beneficie el agricultor, que se beneficie la zona rural con necesidades especiales, de que un industrial que quiera compensar por reputación, no por regulación, hoy en día es reputación. Pero es que estas compañías que venden a los consumidores a nivel mundial quieren tener ese sello de soy water positive para que los consumidores digan voy a comprar Coca-Cola en lugar del otro que no es water positive. Eso podemos conectarlo en soluciones tecnológicas que vayan dirigidas a quien más las necesite.